Bien, vamos a continuar, vamos a empezar hablando ahora de funciones inversas y para eso vamos a empezar a hablar función de función inyectiva o lo que también se conoce como función 1 a 1. Para eso vamos a colocar la siguiente definición. La definición dice f es inyectiva o 1 a 1 si para cada elemento y, vamos a colocarlo, que esté en el rango de f, existe una única preimagen. Entonces ahí lo que está haciendo referencia es que existe, eso de ahí me hace referencia a lo siguiente: existe un único, vamos a colocarlo así, existe, estos símbolos que acabo de colocar, existe un único x en el dominio de f tal que f de x es igual a y. Eso es lo que quiere decir eso de arriba. Bien, ¿cómo se corrobora si una función es inyectiva o no? Entonces, para corroborarlo lo que hacemos es lo siguiente. Primero, parte 1, suponiendo que f de x1 es igual a f de x2. ¿Sí? Si f es inyectiva, si f es 1 a 1, el hecho de suponer eso de ahí nos debe implicar que x1 es igual a x2. Y es la única implicación que debemos tener. x1 es igual a x2. Voy a tomar un ejemplo. El ejemplo que voy a tomar es el siguiente. Vamos a considerar f de x igual a x al cubo menos 1. Esa función de ahí. Bien, veamos qué pasa cuando yo tomo f de x1 igual a f de x2. Si reemplazamos x1 en la función, me quedaría x1 al cubo menos 1 igual a x2 al cubo menos 1. Y aquí esos menos 1 yo los puedo cancelar, ¿sí? Y continuamos. Entonces me quedaría aquí x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Y de ahí entonces obtengo que x1 es igual a x2. Bien. ¿Y esto qué me dice? Esto me dice entonces, colocarlo aquí un poco más grande. Eso lo que me dice es f es 1 a 1. Bien. Vamos a colocar por aquí otro ejemplo. El ejemplo que vamos a tomar es de una que no es 1 a 1. Una que no sea 1 a 1. Y vamos a considerar la siguiente. Vamos a considerar f de x igual, f de x f de x igual a x al cuadrado más 1. En este caso, si nosotros hacemos la misma suposición, que f de x1 es igual a f de x2, en este caso, ¿qué obtenemos? Obtendríamos x1 cuadrado más 1 es igual a x2 cuadrado más 1. De nuevo aquí puedo hacer lo mismo, esos más 1 se los puedo cancelar a ambos lados, y entonces me quedaría que x1 cuadrado es igual a x2 cuadrado. Para seguir despejando ahí, el siguiente paso sería aplicar raíz, pero al aplicar raíz ya sabemos que nos queda raíz positiva y raíz negativa. De ahí lo que nos queda entonces es que x es más o menos x2. Y aquí hay un inconveniente, porque nos decía, para que sea inyectiva, la única forma es que x1 sea igual a x2, pero aquí tenemos dos opciones. Entonces, ¿eso qué me va a decir? Eso lo que me implica a mí es que f, esta función que estamos definiendo aquí, no es inyectiva, no es 1 a 1. Bien, voy a pasar a la gráfica de estas dos funciones. Veámoslas, son estas que están aquí. Resulta que con esas dos funciones, x al cuadrado y x al cuadrado más 1 y x al cubo menos 1, podemos darnos cuenta de
algo que podemos usar para verificar si una función es inyectiva o no, que es precisamente la prueba de la recta horizontal. Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Miren, la que es inyectiva es x al cubo menos 1. Si yo muevo esta recta vertical, sin importar en dónde la ponga, siempre corta la gráfica verde en un solo punto. Sin embargo, la gráfica de la función x al cuadrado más 1, cada vez que la corta en dos puntos, ¿sí? Esa es precisamente la prueba de la recta horizontal. Recuerden que nosotros teníamos una prueba de la recta vertical para el caso de la función, de verificar si era función o no, ¿no? Ahora es la prueba, va a ser para determinar si es inyectiva o no. Prueba gráfica, vamos a colocarlo así. ¿Y qué dice la prueba gráfica? Que dice lo siguiente: f es 1 a 1 si cualquier recta horizontal corta la gráfica de f en un solo punto. ¿Sí? Entonces, si encuentro alguna recta horizontal que corta en más de un punto la gráfica de f, de una vez puedo concluir que no es inyectiva. Bien, eso es algo necesario para empezar a hablar de función inversa. Entonces, ahora sí, coloquemos acá, vamos a empezar a hablar de función inversa. Nosotros ya habíamos hablado de composición de funciones y precisamente con la composición vamos a definir la inversa. ¿Cómo se define? Entonces decimos que g es la inversa de f, si se cumple lo siguiente: si primero f de g de x es igual a x, y segundo, si g de f de x es igual a x. Bueno, aquí sería como para todo x que pertenezca al dominio de esa compuesta, y aquí para todo x que pertenezca al dominio de la compuesta que tenemos en este caso. Esa sería pues la definición de inversa. Bien, vamos a colocar un ejemplo de funciones inversas. Vamos a colocar aquí dos funciones. Voy a colocar aquí la función f de x igual a, voy a colocarla 3x más 1 sobre 2. Y vamos a colocar g de x igual a, vamos a colocar algo como 2x, perdón ahí, 2x menos 2x menos 1 sobre 3. Y vamos a verificar si esas dos funciones son inversas una de la otra. Entonces para eso pues necesitamos mirar cuánto nos da f compuesto de g de x, ¿sí? Primero, y veamos cuánto nos da esa cuenta. Entonces ya sabemos que eso sería lo mismo que 3 g de x más 1 sobre 2. Y esto sería igual a ¿quién? 3 que multiplica a 2x menos 1 sobre 3 más 1 sobre 2. Y esto es igual a ¿quién? Aquí se cancelan los 3, aquí en esta parte, este 3 se cancelaría con este 3 de acá abajo, y nos quedaría entonces que es igual a 2x menos 1 más 1 sobre 2. De aquí se cancela entonces este menos 1 con el 1, y nos quedaría arriba 2x y abajo 2. Entonces podríamos cancelar los 2 y nos quedaría al final que esto es igual a x. O sea que vamos bien con la definición. Bien, g de f de x, ¿quién sería?
Entonces en este caso sería 2 f de x menos 1 sobre 3. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 2 que multiplica a 3x más 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Este 2 se cancela con este 2 de acá. Y nos quedaría entonces que esto es igual a 3x más 1 menos 1 sobre 3. De ahí de nuevo podemos cancelar los unos y nos quedaría entonces 3x sobre 3, que eso nos daría precisamente x. Entonces aquí podemos decir, y de hecho lo podemos decir en cualquier orden, g es la inversa de f, o también podemos decir que f es la inversa de g, en cualquiera de esos dos órdenes. Y eso también tenemos una notación. A g la denotamos como f a la menos 1. ¿Listo? Este f a la menos 1 que aparece ahora es diferente. Voy a escribirlo aquí, luego lo borro. Esto va a ser diferente a 1 sobre f. ¿Sí? Eso no se les ocurra hacerlo nunca. Esa f a la menos 1 es precisamente la función inversa que empezaremos a trabajar ahora. Una pregunta que surge, o que debería surgir, es cómo encontrar esa inversa, o cómo yo hice para encontrar esa inversa. Entonces, en este caso, pues vamos a tomar, digamos, unas directrices para calcular la inversa. Entonces, cómo hallar la inversa. Entonces, lo primero que hay que hacer es, primero es mirar que f es 1 a 1. Es el primer paso. Porque si f no es 1 a 1 va a ser difícil que no va a tener inversa, va a tener que restringirlo, que eso es lo que vamos a hacer más adelante. Primer paso entonces es revisar que la función sea inyectiva. Segundo paso es cambiar x por y. Bueno, a veces no aparece y sino f de x, ¿sí? Ese es el segundo paso. Y el tercero, despejar a y o a f de x. ¿Listo? Y con eso ya vamos a obtener la inversa. Entonces el ejemplo, pues vamos a tomar precisamente el mismo que trabajamos ahorita. Vamos a colocar f de x igual a, que vamos a trabajar ahorita, 3x más 1 sobre 2. 3x más 1 sobre 2. Entonces, primero garantizar que es inyectiva. ¿Será inyectiva? Sí, sí es inyectiva porque esta función, la función que tenemos acá, nos representa una línea, una recta. Y las rectas se cortan. Vamos a escribirla, vamos a mirarla aquí. ¿Listo? Voy a colocarla aquí. Sería 3x más 1 sobre 2. Esa recta que está ahí en azul. Y cualquier recta horizontal que yo tome, corta en un solo punto. Entonces puedo garantizar de que sí, exactamente es inyectiva. Bien, entonces vamos en que sí es inyectiva. Ahora dice, el siguiente paso es cambiar a x por y o a f de x. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, esa misma ecuación que tenemos, vamos a escribirla así. X igual a 3y más 1 sobre 2. Y el último paso dice, lo que debe hacer usted es despejar a y. Y si despejamos de aquí a y, ¿qué tendríamos? Tendríamos 2x es igual a 3y más 1. Seguimos
De ahí tendríamos que 2x menos 1 es igual a 3y. Y por último, tendríamos que y es igual a 2x menos 1 sobre 3. Y ya. Entonces tenemos aquí que la función inversa, vamos a escribirla con la notación que dijimos que vamos a usar, va a ser igual a 2x menos 1 sobre 3, que era precisamente la que yo había puesto anteriormente. Bien, vamos a hablar ahora de algunas propiedades que nos van a servir ahora para poder hallar rangos precisamente, que vamos a colocarlo aquí, propiedades. Unas propiedades. Bien, y las propiedades dicen lo siguiente. La primera, el dominio de la función, pero la función inversa, es igual al rango de la función inicial. Primera propiedad. Segunda, el rango de la función inversa es igual al dominio de la función inicial. Tercero, una inversa, o vamos a colocar aquí, la función inversa es inyectiva, es 1 a 1. Cuarta propiedad, la inversa, a colocarlo, eso es como la inversa de la inversa es la misma función. Entonces sería la inversa de f a la menos 1, pues es la misma f. Y quinta y última propiedad es que la inversa es una sola. La inversa es única. Y esas son las propiedades que tenemos en este caso. Bien. Quisiera entonces hablar de qué pasa con las gráficas. ¿Sí? Con las gráficas. Para eso entonces vamos a graficar las dos funciones que nosotros tomamos, que era 3x, vamos a mirarlo aquí primero, anterior. Entonces las dos que teníamos, 3x más 1, y la inversa dijimos que era 2x menos 1 sobre 3. Entonces vamos a graficar esas dos. Entonces ya tenemos graficado aquí a 3x más 1, y tenemos ahora que graficar a 2x menos 1, 2x menos 1 sobre 3. Esas son las dos funciones. Bien, voy a graficar una más, la recta y igual a x. Listo, esa le voy a cambiar aquí las propiedades, voy a dejarla punteada, ¿sí? Estilo, que quede punteada. Esa no lo vamos a necesitar mucho. Lo que quiero que veamos es lo siguiente. La que está en azul es nuestra recta, nuestra función inicial, y la que está en naranja es la función inversa. Ahora miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a usar aquí una herramienta que se llama simetría axial, y lo que voy a hacer es reflejar esta recta con respecto a la recta y igual a x, y me genera esta de acá, que esa que se genera ahí es precisamente, coincide con la función inversa. Entonces es una propiedad que se va a cumplir, y es que gráficamente, vamos a ver si voy a escribirlo en otra página. Gráficamente, la inversa de f es el reflejo de la gráfica de f con respecto a la recta
y igual a x. Eso es precisamente lo que quería mostrarles sobre la gráfica. Bien. Sería interesante ahora, o lo interesante sería, ¿qué pasa con las funciones trigonométricas inversas? ¿Sí? Funciones trigonométricas inversas. La pregunta es, ¿será que existen? ¿Será que no existen? ¿Qué opiniones tienen ustedes? ¿Será que existen o no existen? Veamos una cosa. Voy a borrar esto que tengo acá. Voy a borrar esas gráficas. Bien, borrando esas gráficas, recordemos la gráfica de seno de x. Según lo que hemos hablado hasta el momento, esa función ¿es inyectiva o no es inyectiva? Y la gráfica de coseno de x, ¿será que es una función inyectiva o no es inyectiva? Entonces lo dejamos hasta ahí para no alargar más el video, y en el próximo video pues continuamos hablando de las inversas de estas funciones. ¿Listo? Dejamos hasta ahí. Sigan juiciosos estudiando, muchachos. Espero que los videos pues les estén sirviendo de ayuda, y pues en las tutorías trataremos de aclarar la mayor cantidad de dudas que tengan.